El día de hoy vamos a trabajar varias cosas. En la plataforma todos ustedes tienen este archivo que estoy manipulando en este momento y que les estoy presentando. Hoy vamos a trabajar varias fórmulas que son buscar, buscar V, buscar H, transponer y vamos a trabajar lo que son las tablas dinámicas. La fórmula buscar nos sirve para consultar de una base de datos un dato específico. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo tengo aquí una tablita donde está el estudiante y tenemos estudiante uno, estudiante 2 y estudiante 3. Y yo tengo aquí su código 1345, 1346, 1347. Y tengo aquí su semestre. Y el semestre, este está en primero, este está en tercero y este está en sexto, vamos a suponer. Estos son los datos que yo tengo. Con estos datos que yo tengo, yo puedo utilizar las fórmulas que aparecen ahí listadas. Vamos a empezar por la fórmula buscar. Buscar funciona como igual buscar, abrimos paréntesis y nos pide primero el valor buscado. Entonces yo le puedo decir que me busque el estudiante uno. Recuerden que se pone entre paréntesis porque es texto. Y le voy a decir que me lo va a buscar dentro de esta matriz. Y cierro paréntesis. ¿Qué me devuelve él por defecto? Me devuelve el semestre. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo utilizo la fórmula buscar, lo que estoy diciéndole al sistema Excel es que me busque dentro de esta base de datos en la primera columna el valor que yo le asigne y que me devuelva el resultado que está en la última columna. Si yo le dijera aquí, en vez de ponerle estudiante uno, yo le dijera que me va a buscar lo que está en la celda B1. Vamos a ponérselo fijado para ahora que la mueva. Y yo la voy a mover para acá. Entonces yo lo voy a poner aquí, me va a buscar estudiante uno. Entonces yo le estoy diciendo que me busque el estudiante uno en esta matriz. Y él me devuelve lo que está en la misma fila donde encuentre el resultado. Si yo le pongo aquí estudiante 2, él me devuelve tercer semestre. Si yo le pongo aquí estudiante 3, me devuelve sexto semestre. ¿Qué norma sigue esta fórmula buscar? Esta fórmula buscar lo que hace es que él busca, como su nombre lo indica, un dato en la primera columna y devuelve el valor que se encuentre dentro de la misma fila, pero en la última columna. Buscar V se refiere a buscar vertical. ¿Qué es vertical? Esto es vertical. Entonces, cuando hablamos de buscar V, quiere decir que él va a buscar los datos en una columna. Cuando busque los datos en una columna, me va a devolver la información que yo requiera. Entonces, ¿cómo funciona el buscar V? Vamos a escribir aquí estudiante
1. Y yo le digo, igual buscar v, abrimos paréntesis, le digo, ¿cuál es el valor buscado? El valor buscado es estudiante 1. ¿Cuál es la matriz o la tabla? Esta es la matriz. Y después me pregunta el indicador de columna. ¿Qué sería el indicador de columna? De esta tabla, ¿de cuál columna quiero yo que me devuelva la información? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la E, la F y la G. Pero cuando hablamos de indicador de columna, no hablaremos de E, F y G, hablaremos de columna 1, columna 2 y columna 3. Entonces, cuando yo le digo el indicador de columnas, lo que él me está pidiendo realmente es de qué columna quiero yo que me devuelva la información. Si yo quiero que me devuelva el código, le daré la columna 2. Y miren que del estudiante 1 me devolvió el código. Si yo le digo del estudiante 3, me devuelve el código del estudiante número 3. Entonces, ¿qué hace el buscar V? El buscar V nos va a buscar el dato eh, dentro de la primera columna y me va a devolver el dato que esté dentro de esa misma fila donde ubicó nuestro valor buscado, pero en la columna que yo le defina. Es decir, yo le puedo decir la 2, la 3, la 4, la 5, dependiendo cuántas columnas tenga nuestra base de datos. Entonces, vean que funciona similar. Lo único es que el buscar V busca un dato en la primera columna y devuelve el valor que se encuentre dentro de la misma fila, pero en la columna que se le especifique. Es decir, yo le puedo decir de qué columna quiero que me devuelva la información. Cuando hablamos del buscar H, el buscar H lo que hace es que en vez de buscar en la primera columna, él busca en la primera fila. Buscar H es porque es buscar horizontal. Entonces, antes de utilizar el buscar H, vamos a utilizar la fórmula transponer para que no sea más fácil utilizar el buscar H y no tengamos que hacer otra tabla de datos nueva. Entonces, ¿cómo funciona transponer? Transponer lo que funciona es, si yo tengo esta información así vertical y yo utilizo transponer, él me la va a poner horizontal. Entonces, si yo tengo, mira, aquí tengo 4 datos verticales, yo los quiero ubicar así, por ejemplo. Yo selecciono las 4 celdas, le doy igual transponer, abro paréntesis y le digo que la matriz es esta, cierro paréntesis. Y entonces aquí daré control shift más enter. Y miren que él me pasó toda la información de vertical a horizontal. ¿Qué es importante? Que no se les puede olvidar que para utilizar transponer le dan, escriben la fórmula y cuando la terminen de escribir deben dar la tecla control más la tecla shift más enter. Las 3 teclas al tiempo. Si ustedes no hacen eso, no les va a funcionar la fórmula transponer. Vamos a borrar esto aquí un momentico y eh, vamos a utilizar toda esta información. Entonces serían 4 y 3. Le doy igual transponer
abrimos paréntesis, seleccionamos la matriz que sería todo esto, cerramos paréntesis, control shift, enter. Y vean que nos pasó toda la información que estaba en esta tabla, pero nos las organizó de forma horizontal. Entonces, con esta tabla, sí ya vamos a poder utilizar el buscar H de una mejor forma. ¿Qué le voy a decir yo en el buscar H? Vamos a buscar al estudiante 3 también. Pero entonces acá yo voy a dar igual buscar H, abro paréntesis, el valor buscado, estudiante 3. La matriz donde va a buscar este cuadrito. Y el indicador, pero entonces aquí te pide el indicador de filas. Entonces está la fila 7, 8 y 9. Pero para efectos de la tabla, esta será la fila 1, fila 2 y fila 3. Yo le voy a decir que me devuelva el dato de la fila 2. Y listo. Miren que me devuelve el mismo dato. Era solamente para que confirmen que sí funciona. El que me buscó estudiante 3, que está aquí, y me devolvió el valor que está dentro de esta matriz en la fila 2, que es esta, es decir, 12347. Entonces esto es lo mismo, sino que en vez de la primera columna sería la primera fila. Aquí sería columna y aquí sería fila. Listo, entonces ahí tenemos buscar, buscar V, buscar H y transponer. Aclaración sobre la fórmula buscar V y buscar H. En la clase hablábamos de que el buscar V y el buscar H nos iba a permitir trabajar y hablábamos de unos argumentos que cuenta con los que cuenta la función. Sin embargo, hay un argumento que es necesario y que no mencionamos durante la clase cuando hay mucha información. Entonces, durante la clase hablábamos de que buscar V utiliza primero un valor buscado, que es este estudiante 3, la matriz o tabla, recogemos esta, el indicador de columnas, que para este caso habíamos puesto el código, que es la columna 2, y luego nos pide un argumento que se llama rango. Este argumento rango es el que nos va a decir si queremos que busque la coincidencia exacta o una coincidencia aproximada. Lo ideal es que le pongamos falso, que se refiere a una coincidencia exacta cuando hay gran número de datos. ¿Por qué? Porque en este momento aquí no nos generó mayor diferencia porque hay poquitos datos, pero cuando hay muchos datos sí nos puede generar. Entonces es importante tener claro ese punto para utilizar de forma correcta estas dos fórmulas. Entonces acá en el buscar H, el valor buscado sigue siendo el estudiante 3, la matriz es esta, el indicador de fila va a ser la fila 2 y le vamos a dar también falso, coincidencia exacta. Listo, entonces vamos con el tema de tablas dinámicas. Las tablas dinámicas son una forma que tiene Excel para organizar de manera automática grandes volúmenes de información. Yo aquí en el archivo que les subí, ustedes van a encontrar estas cuatro pestañas
Esta que estoy haciendo no la van a encontrar, obviamente, porque es donde estoy trabajando yo hoy, pero sí van a encontrar estas cuatro. Este archivo ya está subido a la página. Entonces, con estas cuatro, nosotros tenemos varias cosas. Una cosa es que si yo voy desplazándome hacia abajo, pues voy perdiendo visibilidad de cuál es el encabezado de cada una de las columnas. Entonces, eso nos lleva a que demos varias cositas. Uno que es el tema de la inmovilización de columnas o de filas. Yo puedo inmovilizar esta columna para que siempre permanezca fija y de manera que yo cuando baje no se desplace todo, sino que esto siempre me parezca visible y lo demás sea lo que se mueva. ¿Cómo hago yo eso? Aquí en la opción vista le doy inmovilizar y le doy inmovilizar fila superior. Al yo hacer eso, dejo fija la fila superior del archivo y me puedo desplazar con total tranquilidad sin que pierda el horizonte de lo que tengo arriba en cada una de las columnas. Ahora, yo quiero movilizarlo de nuevo, le doy Profe, ¿me aquí. podría repetir? ¿Es tan amable? Para yo inmovilizar una fila, le doy aquí inmovilizar, inmovilizar fila superior y ya, con eso ya me queda inmovilizada la fila superior. Es lo único que tengo que hacer. Si quiero inmovilizar la primera fila, si la quiero volver a poner que se mueva, le doy inmovilizar paneles. Ahora, si yo quiero inmovilizar la fila superior, pero también quiero inmovilizar la primera columna. Sí, la que está en azul, Camilo. Si yo quiero inmovilizar la primera fila, que es la 1, y inmovilizar también la columna A al mismo tiempo, silencia el micrófono, cliente, por favor. Ok. ¿Qué tendré que hacer yo? Yo voy acá a inmovilizar y le puedo decir, ubicándome, miren que yo estoy ubicado aquí en B2. Si yo me ubico aquí, se me va a inmovilizar la fila que esté por encima de B2, es decir, sería la que está en B1, y la columna que está a mano izquierda de ese B2, es decir, la A2. Y yo le doy aquí en inmovilizar y le doy inmovilizar paneles. Ahí que hice yo, inmovilicé la primera fila, pero también inmovilicé la primera columna. Vean que la primera columna me está manteniendo siempre la matrícula de la empresa. Y la fila siempre se me está, y la columna siempre se me está manteniendo el encabezado. Ahí yo puedo mantener entonces visibilidad sobre la primera columna y sobre la primera fila. Si yo quiero volver a poner que se mueva, simplemente le doy acá, movilizar paneles. Sí, van a trabajar sobre ese Excel, por eso se los mandé para que puedan trabajar sobre él. Entonces, si yo quiero inmovilizar la primera columna, aquí está la opción, inmovilizar primera columna. Ahí nada más inmovilizaría la primera columna, pero las filas sí no quedaría ninguna inmovilizada. Otra opción que tenemos, vamos a darle aquí movilizar nuevamente paneles. Otra opción que tenemos es todo esto convertirlo en una tabla. Entonces nos ubicamos en cualquier celda, vamos a ubicarnos aquí en A1, le damos insertar y le damos tabla. Y vean que él lo selecciona todo. Le damos a aceptar y miren que esto nos los cambió el formato. Esto que hicimos aquí fue convertir esos datos en una tabla. Al convertir esos datos en una tabla, él automáticamente cuando yo me desplazo hacia abajo, miren que acá arriba toma, cada columna toma el nombre del encabezado. Eh, la diferencia entre tabla dinámica y tabla normal son las opciones que tienes tú de edición y de trabajo sobre ella. Aquí tú mira que te muestra igual toda la información. Aquí no te cambia nada. En cambio, en la tabla dinámica ahora se darán cuenta que tú tienes la posibilidad de ir organizando cada cosa que quieres que te aparezca en esa tabla. Entonces es un poquito distinto. Entonces,
Aquí habiendo convertido esto a una tabla, eh, automáticamente, ¿qué pasa? Acá en la parte donde estaban las letras de cada columna nos va a aparecer el nombre del encabezado de cada columna. Además de eso, cuando tú vas agregando datos, acá abajo, vamos a agregar uno aquí, él enseguida, miren que le pone todo el formato de la tabla. No tienes tú que preocuparte por cambiar el formato ni nada por el estilo. Ella sola lo va poniendo automáticamente. Entonces, listo. Vamos entonces ahora sí con el tema de las tablas dinámicas. Y para las tablas dinámicas, eh, sí es importante, sí es importante que trabajemos el tema de seleccionar primero toda la información. ¿Cómo seleccioné yo aquí toda la información? Vamos a hacerlo de nuevo. Miren que estoy en A1. Le doy Control Shift. Sí, Camilo. Sabes que yo de todo les hago el tutorial. Control Shift y me desplazo hacia la derecha. O sea, le doy el botoncito hacia la derecha y luego hacia abajo. Ahí ya seleccioné toda la información. Le doy aquí en Insertar, tabla dinámica. Y él me va a preguntar, selecciona una tabla o rango. Mira que aquí aparece tabla 1, que fue la que creamos ahorita. Miren que aquí dice que se llama tabla 1. Y me pregunta dónde quiero que la ponga. Yo le digo que lo voy a poner en una nueva hoja de cálculo, es decir, no en ninguna de estas que ya está, sino que me creo otra hoja. Y le doy aceptar. Miren lo que me aparece aquí. Me aparece esto que no tiene ninguna información. Miren que yo me ubico sobre ella y realmente no tiene nada. Sin embargo, aquí es donde yo voy a trabajar mi tabla dinámica. Acá en esta parte vamos a encontrar lo que son los campos de tabla dinámica. Aquí, estos que están aquí son cada uno de los encabezados de nuestra tabla. Y en esta parte de acá, nosotros podemos crear filtros. Sí, cada uno pone el campo que quiere que aparezca. Aquí lo que quiere es que aparezca en las columnas, lo que quiere es que aparezca en las filas y lo que quiere es que aparezca en columnas pero con campos formulados. Por ejemplo, yo quiero que me aparezca en mi tabla el nombre de la empresa. Yo lo selecciono y miren que acá me aparecen todos los nombres de una vez, solamente con seleccionarlo. Yo puedo decirle además que me salgan también el ID, perdón, pero vamos a ponerlo acá en fila. ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Yo al nombre le doy configuración del campo. Le doy aquí que en subtotales no quiero ningún subtotal porque en esto no es información numérica. Y le doy aquí en diseño de impresión, le doy mostrar etiquetas de elementos en formato tabular. Y le doy repetir etiqueta de datos. Miren que ya lo que estaba debajo de él me lo pone como una columna adicional. Yo le puedo decir también ponme la dirección. Y entonces en ID comercial hago lo mismo que hice con el otro. Subtotales ninguno, diseño de impresión, mostrar etiquetas en el elemento en formato tabular, repetir etiquetas de elementos y le doy a aceptar. Y así con todos los campos que yo quiera agregar. Si yo quiero hacer una clasificación acá y quiero ponerle un filtro por barrio, por ejemplo, miren que yo solamente con arrastrar el campo hacia el filtro me crea un filtro acá arriba. Yo le puedo decir, va a buscarme solamente los que son en arroz barato y le voy a aceptar. Y en arroz barato solamente tenemos una sola empresa. Yo le puedo decir, no, búscame los que están en Alcibia. Entonces me muestra el que está en Alcibia, con su dirección y su ID.
Digo, búscame los que están en Ceballos. Ahora, yo quiero buscar varios al tiempo, entonces yo le activo aquí seleccionar varios elementos y ahí puedo seleccionar varios al mismo tiempo. Entonces, así como lo decía Camilo, la diferencia de pronto entre la tabla y la tabla dinámica es que la tabla dinámica es un poquito más eficiente y como su nombre lo indica, es más interactiva en el proceso de buscar o de mostrar información. Yo le puedo poner además varios filtros. Yo le digo, filtrame también por zona. Entonces, yo le puedo decir, vamos a quitarle este filtro de aquí, decirle que me muestre todas. Le voy a decir, me vas a mostrar en la zona 10, 20, 70, 113. Y en esa zona nada más tienes este bar, este negocio. Miren que aquí están seleccionados todos, pero igual nada más me aparece un negocio, que es este, que está en Crespo. Entonces yo le voy a quitar el filtro aquí. Y le voy a decir, búscame de esa zona el barrio Armenia. Como en ese barrio no pertenece a esa zona, no me devuelve ninguna información. Pero si le pregunto de pronto Crespo, ahí sí me muestra que hay una empresa en esa zona que está ubicada en el barrio Crespo. Yo le puedo poner tantos filtros como yo considere necesario. Yo le puedo decir, filtramelos también por el SIU, que es el código de la actividad económica. Y yo le digo, me vas a filtrar los que tengan actividad económica 1051. Bueno, estas son las únicas dos empresas que tienen código de actividad económica 1051. Entonces, si se pueden dar cuenta, esto es muy interactivo. Yo puedo ponerle acá, al final puedo ponerle eh, los ingresos. Entonces no le vamos a poner la sumatoria, sino que le vamos a configurar el campo, le vamos a poner, eh, vamos a ponerles recuento, o ponerles un dato, aunque el recuento lo único que me dice es cuántas veces está la información de ingreso, pero es simplemente para que vean cómo funciona el campo formulado. En esa columna de valores lo que me va a devolver es si hay varias empresas que tienen información de ingresos y yo le digo que me sume los ingresos, él me va a poner la suma de los ingresos. Por ejemplo, vamos a ponerle configuración y le vamos a poner suma. Y me pone aquí, vamos a cambiarles el formato, vamos a ponerle formato número, moneda, y aquí me devuelve cuántos fueron los ingresos de estas empresas en ese periodo. Yo le puedo decir aquí, vamos a quitarle el filtro, vamos a ponerle a todas. Y vamos a configurar este campo de suma de ingresos como formato moneda. Ponerle aquí formato moneda. Y listo. Este es uno de los tipos de filtros que yo puedo hacer. Hay veces que pasa que ustedes se ubican fuera de la tabla. Y si se ubican fuera de la tabla, miren que nos desaparecen los campos de la tabla dinámica. Hay gente que se asusta, se preocupa porque ahora no sabe qué va a hacer. Lo único que tienen que hacer es volverse a ubicar en la tabla dinámica y otra vez le aparecen los campos. Y miren que acá arriba se les activa estas dos pestañas, analizar y diseño. En el diseño ustedes le pueden cambiar el diseño a su tabla dinámica de acuerdo a su gusto. Eh, Le pueden decir que las filas tengan bandas, que las columnas tengan bandas, es decir, que todo tenga cuadritos, ¿ya? O ustedes le pueden decir eh, que haya subtotales. Aquí le pueden decir no mostrar subtotales o mostrar todos los subtotales de la parte inferior del grupo.
o de la parte superior, como ustedes lo quieran. Y en analizar, ustedes le pueden quitar, por ejemplo, este menos que aparece aquí, ustedes le pueden decir aquí que te quite el botón de menos y más. eh, y ahí puedes ir modificando. Y le puedes quitar los encabezados, ponerle los encabezados, cambiar las listas de campo. Ahora, hay otros filtros que también son que meten un poquito más de presión, como dicen por ahí. Vamos a probarlos un momentico, vamos a quitar estos filtros de aquí y vamos a darle acá, donde dice insertar segmentación de datos. Por ejemplo, ahorita teníamos el Hue, que yo le puedo decir aquí Hue, y me parece un filtro que es un filtro flotante. Y este filtro flotante lo puedo acomodar acá. Por ejemplo, y yo puedo ir seleccionando que quiero que me aparezca en el filtro y que no. Lo que yo seleccione, él me va a hacer el filtro de manera automática. Yo le digo que me muestre solamente el 321, solamente el 311, solamente el 812. Miren que el filtro va haciendo su trabajo de manera automática por lo que yo vaya seleccionando. Y se ve un poquito más simpático que el otro filtro. Yo le puedo cambiar el color a esto para que quede acorde a la tabla. Y puedo insertar varios como él. Puedo darle aquí, le puedo analizar, insertar segmentación de datos. Le digo que por municipio y le doy a aceptar. Y él me genera otro filtro aquí por municipio. Le puedo decir, vamos a llamar otro filtro más. Yo quiero poner un filtro que tenga que ver con el barrio, como habíamos hablado ahorita. Y yo puedo poner acá otro filtro que tiene que ver con el barrio. Lo estoy poniendo separado como por si la tabla se me reduce de tamaño, no vayan a quedar pegados. Yo le puedo decir aquí, seleccioname todos. Vamos a ponerlo por acá, que es de Albornoz, de Alcibia, Alameda de la Victoria. Y yo puedo ir aplicando varios filtros al mismo tiempo. Miren que acá hay unos que se me han deshabilitado porque para ese SIU no hay en ese barrio. Los que sí están son los que están acá arriba. Entonces en ese barrio el código 4663. Entonces me filtró el SIU 4663 en Cartagena, en Albornoz. No entendí. ¿Sabes que hay dos controles? Mami tenía uno y papi el... Fabriani, el audio, por favor. Entonces, todos estos filtros, todos estos son segmentaciones de datos, que segmentación de datos simplemente es que los datos se vayan refinando, se vayan filtrando con base a criterios que nosotros le vayamos estableciendo. Entonces, les voy a pedir que por favor en el chat escriban su nombre y apellido completo para la asistencia. El diseño de impresión. ¿Cuál diseño de impresión, Camilo? Disculpa, no te había visto eso. Profesor, usted sabe que al momento de organizarlo, por ejemplo, usted pone un filtro, así como puso ¿cómo le digo? El ID. El Ajá. ID, usted sabe que, no sé, o sea, se le revolvía con algo y usted Ok, puso y ya. que Darle diseño de aquí, le impresión. damos configuración del campo. En sus totales le pones ninguno. En diseño de impresión
le pones mostrar etiquetas de elementos en formato tabular y le das repetir etiquetas de elementos. Con Al momento de uno hacer eso, profesor, se le pone enseguida la información, o sea, que está pegada, se le pone al lado. sí, En una celda, vamos a hacer el ejercicio aquí. Vamos a poner el patrimonio. Vamos a ponerlo acá. Y mira que salió abajo, ¿cierto? Entonces tú le das aquí, configuración del campo. Bueno, este no era, es acá en dirección. Configuración del campo, le das en ninguno. Diseño de impresión, mostrar etiquetas de formato tabular, repetir etiquetas y aceptar. Y mira que ya te lo organizo de una vez. Sí, sí te diste cuenta, Camilo. Ok, perfecto. Entonces, miren, vamos a hacer algo aquí con esta tabla dinámica. Vamos a poner acá el barrio. Vamos a ponerlo acá antes del nombre. Y miren qué hizo aquí. Al yo poner el barrio de primero, él me está poniendo que en Alameda La Victoria está Gran Tech del Caribe. En Albornoz están estas 4 empresas. En Alcibia está Autogol. En Armenia está su. Ya nos las organizó y nos las clasificó por barrio. ¿Qué podríamos hacer nosotros para que se vea un poquito mejor? Yo le pongo en subtotales ninguno. Acá le pongo mostrar etiqueta en forma tabular, pero no le voy a dar que repita, sino que simplemente lo deje así. Y miren que entonces me dice, en Albornoz tengo estas 4 empresas, en Alcibia tengo esta, en Armenia esta, en Boca Grande, miren la cantidad de empresas que tenemos. No sé quién es el del micrófono que se escucha una bulla ahí, ese Vergara Ricardo, no sé quién es. Ricardo, te agradezco porfa, silencias tu micrófono. Entonces, ¿qué ganamos con las tablas dinámicas? Ganamos rapidez en la organización de la información. ¿Ya? Con esto es mucho más sencillo nosotros tener toda la información organizada de forma rápida, con filtros, con todo, y no vamos a durar mucho tiempo buscando un dato. ¿Por qué? Porque si ya yo quiero ver eh, el tema de los que están en Albornoz, ya yo aquí los tengo organizados y no lo organicé yo, me lo organizó el computador. Yo solamente tuve que decirle que lo primero que quería que organizara era los barrios. ¿Cuál es el último paso que quieres que te repita, joven? No. Eh, para que se coloque así o sea, por barrio las empresas, que no mire bien. Ok, cuando está así, que cambie. Bueno, Antes de eso, o sea, ¿cómo hizo para que se convirtieran los datos por empresa, las empresas por el barrio? o sea, desde aquí. Exactamente, desde ahí, profesor. Profe, Listo. porfa. Arrastramos el barrio, pero lo pusimos antes de nombre. Ya lo pusimos de primerito. ¿Cómo funciona la tabla dinámica? La tabla dinámica te va organizando los datos de forma jerárquica. Si tú insertas primero el barrio, él va a identificar que con respecto al barrio va a ir organizando la demás información. Si tú pusieras primero el SIU, él te lo va a organizar por SIU. Por ejemplo, vamos a probar aquí. Ya pusimos el barrio, ¿cierto? Entonces yo a este barrio le voy a decir que no me ponga subtotales y que en el diseño de impresión me muestre los elementos en forma tabular, ¿cierto? No le voy a dar repetir, nada más le voy a dar ahí. Le doy a aceptar y listo, ya me los organizó, ¿cierto? Pero si yo ahora le dijera, ponme primero el SIU, ¿qué hace él? Él me cambia enseguida la película. ¿Por qué? Porque según el SIU, la organización no es la misma. Miren que según el SIU, él me dice que en el 311 hay uno en el Albornoz y esta es la empresa que está allá, ¿cierto? Pero miren que en el 321 también hay uno en Albornoz.
Ya, ahí que me está priorizando ahora la tabla dinámica, el primer campo que yo le puse, que es el SIU. Si yo le pusiera de primero el barrio, me prioriza el barrio. Si le pongo primero el SIU, me prioriza el SIU. Si yo le pongo primero la zona, entonces me va a priorizar la zona. Entonces miren, en la zona cero están todos estos. En la zona 10, 10, 30, 110 están estos. Entonces, es dependiendo precisamente lo que ustedes necesiten. Depende lo que tú estés queriendo que te muestre. Entonces, bueno, espero que haya sido para ustedes medianamente claro. Yo sé que hay cosas que no, pero la idea era que evacuáramos la mayor parte de lo que había que hacer. Igual este video, esta clase la estoy grabando y así tal cual como se las expliqué, se las voy a subir de una vez a la plataforma para que les quede ahí la información. Le voy a editar de pronto las partecitas donde no se dé información importante, pero por lo demás sí, todo se lo voy a dejar para que ustedes lo puedan mirar. Entonces, bueno, por hoy la clase llega hasta aquí. Recuerden que en el transcurso de la noche les debo estar subiendo una actividad. Si no se la subo hoy, Camilo, te agradezco me recuerdes mañana para subírselas en caso de que me enrede hoy en la noche. Eh, Esa actividad va a ser para la próxima clase antes de iniciar la clase. Es decir, a las 6:30 que inicia la clase, las actividades deben estar subidas. Después de 6:30 no recibo ninguna actividad. Entonces, listo, muchachos. Espero que tengan un buen resto de noche y estamos en contacto.